porque entendimos que las patologías más frecuentes que por ahí vemos ver en una consulta médica o en un consultorio, en una guardia, están relacionados con estos temas. En las dos primeras clases las voy a dar yo, que vamos a hablar un poquito de miembro inferior, de algunas fracturas que son muy frecuentes en miembro inferior. Las próximas clases la va a dar un compañero y amigo de miembro superior, el que se formó en el Sanatorio Parque. Luego sigue el módulo de columna, que lo va a dar otro compañero que también se formó en el Sanatorio Parque. Y va a finalizar un compañero que va a dar las patologías deportivas en la rodilla. Yo quería, primero, antes que nada, de arrancar con las fracturas de tobillo y con algunas lesiones del pie, quería hacer un breve recorrido por los principios de la traumatología, como para adentrarnos en algunos conceptos y en algunas palabras que las vamos a usar durante el curso y que no se ven en los libros, sé que no los preparan en las unidades, y que nada, es importante conocer algunos conceptos, conocer qué pasaba, conocer cómo fue evolucionando la traumatología a lo largo de la historia. Entonces, bueno, creo que ya me presenté, mi nombre es Martín Román, soy médico formado en la Universidad Nacional de Rosario, terminé la residencia de ortopedia y traumatología del Hospital Provincial de acá de Rosario. Y bueno, sin más preámbulo, arrancamos con los principios de traumatología, con los objetivos de conocer los inicios y la historia de la filosofía AO y su implicancia en la traumatología, definir lo que es la estabilidad absoluta y la estabilidad relativa, comprender la definición de estabilidad relativa y su efecto en la consolidación de una fractura, y comprender la definición de estabilidad absoluta y su efecto sobre la consolidación de una fractura. En todo esto tendríamos que comprender las indicaciones clínicas de cada tipo de estabilidad. Es decir, vamos a hablar por un lado de lo que es la estabilidad absoluta, en dónde se usa este tipo de estabilidad, y por otro lado la estabilidad relativa, qué es la estabilidad relativa, qué necesita la estabilidad relativa y en qué tipo de fracturas se usa estabilidad relativa. Entonces, en este primer Power vamos a charlar un poquitito de eso. Les adelanto que cuando hablamos de estabilidad absoluta, hablamos de un tipo de estabilidad que lo que busca es generar la consolidación de una fractura sin la formación de un callo óseo. Y cuando hablamos de estabilidad relativa, lo que queremos es lograr la consolidación de una fractura, pero con la formación de un callo óseo. Lo importante es ver en qué tipo de fractura necesitamos la formación de un callo óseo y en qué tipo de fractura no necesitamos que se cure con un callo óseo. Entonces, arrancamos así. En 1560, este señor, Ambrose Spear, es un cirujano, padre de la cirugía, padre de la anatomía, padre de la sanidad militar. Fíjense cómo en una fractura los métodos que usaba para su consolidación, ¿sí? Acá vemos una fractura medio diafisaria de tibia, un dibujo sacado de un libro viejo, pero vemos cómo se inmovilizaba una fractura y cómo se pegaba esa fractura, ¿sí? Dos pedazos de madera atados con alambre y un pedazo de cuero abajo, ¿sí? Esa era la forma en que se trataban todas las fracturas de esa época. ¿Consolidaba la fractura? Claro que consolidaba. Se formaba un gran callo óseo, acá en este lugar donde se ve la fractura, y así las fracturas pegaban. Pero ¿qué pasa? Más adelante viene George Perkins y nos decía que la mayor parte de las invalideces que se producen tras una fractura se relacionaba más con el tratamiento más que con la patología. Es decir, el paciente quedaba inválido por el tipo de inmovilización que usábamos, no por la fractura en sí. Entonces introdujo el concepto de enfermedad de una fractura, ¿sí? Que habla más allá de la fractura, sino de todo lo que genera esa fractura en el cuerpo, en el miembro o en el lugar que fuese. ¿Qué decía la enfermedad de la fractura? Decía que para prevenir la enfermedad de la fractura se debe movilizar el miembro que está roto. Pero ¿cómo movemos un miembro y mantenemos la fractura? Por supuesto, con una fijación interna, es decir, fijando el hueso roto y movilizándolo. La enfermedad de la fractura decía que la inmovilización prolongada y la ausencia de carga
traía como resultado rigidez articular, atrofia muscular, atrofia de piel y disfunción circulatoria. Es decir, si nosotros vamos acá, veíamos que el hueso pegaba, es verdad, pero ¿a costa de qué? A costa de rigidez en la articulación, a costa de una insuficiencia circulatoria en la pierna, a costa de un montón de otros problemas que nos generaba la inmovilización prolongada y la ausencia de carga. Entonces, era peor el tratamiento que la enfermedad en sí. Robert Dennis, un traumatólogo, un cirujano de Bruselas, nacido en 1880 a 1962, viendo esto que decía George Perkins, que inmovilizarlo prolongadamente era sumamente riesgoso y generaba invalideces importantes, utilizó placas en las fracturas para obtener una compresión, observando que éstas curaban sin la formación de un callo. Es decir, fractura que se producían, fractura que las fijaban, ¿sí? No se formaba callo óseo, el hueso se pegaba. Entonces introdujo el concepto de consolidación primaria de una fractura. Una consolidación primaria es una consolidación sin formación de callo, ¿sí? La unidad taladradora, la decía porque no se formaba callo y más adelante vamos a ver por qué. Bueno, un poco más adelante, los padres y fundadores de la Asociación Ortopédica del Mundo, Maurice Müller, visitó a Robert Dennis en Bruselas en 1950 e hicieron un trabajo entre 1950 y 1956, o sea, un trabajo de 6 años, en donde operaron a 58 pacientes, hicieron 58 RAFI. ¿Eso qué es la RAFI? La reducción abierta y la fijación interna en todo tipo de fracturas, ¿sí? Entonces empezaron a tratar las fracturas de esa manera. En 1958 se logran llegar a un acuerdo y se introducen algunos principios de esta organización, que decían que todas las fracturas había que reducirlas anatómicamente, había que haberles hecho una fijación rígida, preservando, creían ellos, los tejidos blandos, y así obteniendo una movilización activa y precoz. Entonces empezaron a fijar sistemáticamente absolutamente todas las fracturas. Pero se encontraron con problemas similares a esto. Se encontraron con grandes problemas de infección, con grandes problemas de licencia de herida, o sea, empezaron a operar y a fijar absolutamente rígidamente todas las fracturas y empezaron a encontrarse problemas. Entonces tuvieron que replantearse algunas cosas. Hicieron otra pregunta, ¿es necesario reducir anatómicamente todas las fracturas? Llegaron a un acuerdo que en las fracturas articulares solo la reducción anatómica era buena. No había, o sea, en una fractura articular era imposible fijarla sin respetar su anatomía. O sea, si nosotros permitíamos que se forme callo óseo en una articulación, iba a haber grandes problemas. Entonces, en las fracturas diafisarias, en la mitad de los huesos largos, solo se requería la restauración de la longitud, respetando los ejes, la rotación, para que se recupere una función normal. El callo óseo es una buena forma de consolidación ósea. Puede ser que algo de movimiento en el foco tras la fijación sea una buena idea, y claro que fue una buena idea. Entonces arranca el concepto nuevo de estabilidad relativa. ¿Qué decía la estabilidad relativa? La estabilidad relativa decía que la formación del callo óseo, como lo hacían en el 1500, era bueno, nada más que había que fijarlo para que se permita un pequeño movimiento en el foco de fractura, y ese pequeño movimiento iba a generar una formación de un callo, ¿sí? La estabilidad relativa produce una consolidación entonces indirecta de la fractura. ¿Qué necesitaba la estabilidad relativa? Un movimiento controlado en el foco de fractura. La consolidación se produce con la formación de un callo óseo, pero una reducción aceptable debe mantenerse durante esa pequeña movilización. ¿Cómo lo generaban? A través de estos elementos. Fíjense, los objetivos eran cuidar las partes blandas, preservar su vascularización y cuidar la biología más que la mecánica. Fíjense, acá tenemos una tibia, ¿sí? Una fractura de un hueso largo, una fractura que no invade la articulación, es una fractura que no es una fractura articular, ni en la rodilla, ni abajo en el tobillo, una fractura en la mitad de un hueso largo.
¿Qué entonces necesitamos? Pensaban, bueno, estabilidad relativa. ¿Qué es la estabilidad relativa? Es lograr la consolidación con un callo óseo. ¿Y cómo se formaba ese callo óseo? Con un pequeño movimiento, un movimiento controlado. Estos dispositivos, que son de izquierda a derecha un tutor externo, una placa puente o un clavo endomedular, son dispositivos que permiten un pequeño movimiento en el foco de fractura, un movimiento controlado, y que con ese movimiento controlado se lograba la formación de un callo. Y no solamente eso, ese pequeño movimiento controlado no alteraba la correcta alineación, los ejes, la longitud del miembro afecto. Entonces tenemos un tutor externo que solamente para introducirlo necesitamos una pequeña incisión arriba, ¿sí? Para introducir esos tornillos, y una pequeña incisión abajo para introducir los tornillos y fijarlo. Este hueso no se va a mover, o sea, va a permitir un pequeño movimiento controlado, y en el medio del hueso roto va a formarse callo óseo. Lo mismo en la figura del medio. En la figura del medio tenemos una plaquita, que es una placa puente. Lo utilizamos como puente, ¿por qué? Porque hacemos una pequeña incisión arriba, deslizamos la placa y hacemos pequeños orificios abajo para fijar la placa con tornillos. Esta placa respeta el hematoma que hay en el medio de la fractura, respeta, o sea, no la toca, no la abre, y también permite pequeños movimientos controlados para que el hueso pegue con la formación de un callo óseo. Y posteriormente, acá en el dibujo de la derecha, viene lo que es el gol estándar para la fractura de los huesos largos, digamos, para la fractura de un hueso medio diafisario de un hueso largo, que es el clavo endomedular. En el clavo endomedular también pasa lo mismo. Hay una pequeña incisión debajo de la rodilla, debajo de la rótula, en el caso de una fractura de tibia como esta, se introduce el clavo por dentro del canal endomedular del hueso, y con dos pequeños orificios se fija ese clavo a nivel del tobillo. Ese clavo por dentro va a permitir un pequeño movimiento para que estimule la formación de un callo óseo, pero respetando la longitud del hueso, la alineación del mismo, la rotación de sus fragmentos. Entonces, son métodos que utilizamos para generar estabilidad relativa. Entonces, empezamos a entender la estabilidad relativa necesitamos para la formación de un callo óseo en un hueso o en una fractura que no afecte la articulación de un hueso. Entonces, en resumen, estabilidad relativa preserva la vascularización, genera una reducción aceptable, no anatómica, genera movimientos, pero son movimientos sumamente controlados y están indicadas en el tratamiento de fracturas no articulares, especialmente en las que son multifragmentarias, y en fracturas diafisarias y metafisarias. Entonces, ese es el primer gran concepto. Cómo fue evolucionando la traumatología para poder permitirse utilizar el callo óseo en cuanto más le conviene al hueso afecto. Fíjense, un ejemplo. Un paciente de 18 años que tuvo un accidente de moto. Bueno, en la guardia médica van a ver que lo más frecuente de una fractura de hueso, hoy en día acá en Rosario, es el accidente en la vía pública, la ABP, los disparos de arma de fuego y por último las lesiones deportivas. Fíjense, este chico de 18 años tiene un accidente de moto, se fractura el fémur, se fractura en la imagen de más a la izquierda de la pantalla, vemos una fractura en varios fragmentos del hueso, pero que no afecta a ninguna parte de la articulación, es una fractura medio diafisaria de fémur. ¿Qué tipo de estabilidad usamos? Estabilidad relativa. ¿Por qué? Porque necesitamos la formación de un callo óseo. No necesitamos que el hueso quede perfectamente anatómicamente armado, sino necesitamos que el hueso recupere su longitud para que no quede una pierna más corta que la otra, recupere sus ejes, ¿sí? ¿Y qué usamos en este caso? Usamos un clavo endomedular. Hacemos una pequeña incisión arriba al nivel de la cadera, introducimos el clavo endomedular y hacemos dos pequeñas incisiones para fijar el clavo abajo. Fíjense, esto del postoperatorio inmediato, y a los 5 meses como ya se observa un gran callo óseo formándose y consolidando así la fractura.
Pero bueno, así con todas las fracturas de los huesos largos medio diafisarios. ¿Qué pasa con la estabilidad absoluta? La estabilidad absoluta requiere una total ausencia de movimiento en el foco de fractura. O sea, no necesitamos que se mueva porque si se mueve, el foco va a generar un callo óseo. Entonces, en la estabilidad absoluta es todo lo contrario a la relativa. Total ausencia del movimiento en el foco de fractura, reduce la tensión en el foco de fractura, por lo que no se va a producir un callo perióstico, preserva también la vascularización, y para generar estabilidad relativa nosotros tenemos que pensar en una reducción anatómica. Hay lugares del hueso del cuerpo donde necesitamos una reducción anatómica. ¿Por qué? Porque si no hay una reducción anatómica, perdemos la funcionalidad de ese fragmento. ¿Y esto en dónde pasa? En las articulaciones. Con la consolidación directa, sin formación del callo, la estabilidad absoluta estimula la proliferación vascular atrás del foco. Yo no sé si logran verlo en esta diapositiva, cómo se observan pequeñas ramificaciones, ¿sí?, endomedulares, que son la proliferación vascular. Esa proliferación vascular va a generar una consolidación directa con una remodelación osteónica del hueso. Está indicada en tratamiento de fracturas articulares o en fracturas diafisarias simples, pero sobre todo el concepto a fuego que tienen que grabarse es que la estabilidad absoluta se usa en fracturas articulares. Está contraindicada en fracturas con minuta, es decir, en fracturas que hay mil pedacitos de hueso. Bueno, eso es imposible armarlo anatómicamente. Está contraindicado en fracturas con minuta y en fracturas multifragmentarias. Sí está indicada en las fracturas articulares. Entonces tenemos, por un lado, estabilidad absoluta en fracturas articulares sin formación de callo óseo, y por otro lado, estabilidad relativa en la mitad de la diáfisis de los huesos largos con formación de callo óseo. Parece un trabalengua, pero bueno, a medida que vamos charlando en el curso van a ir entendiendo un poquito más. Bueno, ahora les voy a mostrar unas placas para ver qué hacemos y ya pasamos rápidamente a la siguiente clase. Fíjense, una imagen esquemática de la rodilla, le sacamos la rótula para que se vean bien los cóndilos femorales, y el platillo tibial, se observa una fractura en el platillo tibial. Ustedes piensen que si nosotros no utilizamos un método de estabilidad absoluta en esta fractura, o sea, claramente si hay movimiento se va a formar un callo óseo. Y si se forma un callo óseo en la articulación, un bodoque de hueso, que intenta pegar el hueso y lo pega. Nada más que ¿a qué costo? Al costo de generar una invalidez tremenda, porque el paciente no va a poder lograr mover la rodilla nunca más en su rango de flexo-extensión normal. Entonces, por eso en una fractura articular necesitamos estabilidad absoluta, ¿sí? Reducción anatómica perfecta de la fractura y una consolidación que no permita el movimiento, sin movimiento del foco de fractura. Fíjense acá, esto es una fractura de antebrazo, que el antebrazo tiene una particularidad que funciona por los movimientos de pronosupinación del antebrazo, funciona como una verdadera articulación. Entonces, cuando se fractura el antebrazo, lo primero que tenemos que pensar es que si es una articulación necesitamos estabilidad absoluta. El traumatólogo acá entendió que necesitamos estabilidad absoluta. Puso una placa, pero no la fijó adecuadamente, por lo que se generaban pequeños movimientos en el foco de fractura y se terminó formando un gran callo óseo, rompiendo la placa y alterando la pronosupinación del antebrazo. ¿Sí? Fíjense, de nuevo, una fractura medio diafisaria de fémur, ¿sí? Tenemos una placa de frente y una placa de perfil, en donde ¿qué necesitamos? Estabilidad relativa. Acá solamente necesitamos recuperar la longitud de este hueso, ¿sí? ¿Por qué? Porque si nosotros lo dejamos así, este hueso va a pegar, pero va a pegar y va a generar o sea, va a quedar una pierna más corta que la otra. Entonces necesitamos recuperar la longitud, controlar sus ejes y controlar la rotación. ¿Cómo lo hacemos? Con estabilidad relativa. ¿Cómo? Con un clavo endomedular, con un tutor externo, con una placa puente. En cambio, en la imagen de la derecha tenemos una fractura de tobillo que vamos a desarrollar en la siguiente clase.
y tenemos una fractura articular del tobillo. Ustedes imagínense que si se forma callo óseo en esta articulación, lo mismo, ¿se va a pegar el hueso? Sí, se va a pegar, pero ¿a qué costo? Al costo de generar un gran matete de hueso, que es el callo óseo, que va a impedir la correcta flexo-extensión de tobillo en este paciente. Lo mismo acá, una fractura de muñeca, una fractura articular. Necesitamos recuperar la anatomía de la muñeca para la correcta flexo-extensión de la misma. Necesitamos estabilidad relativa, recuperar su anatomía, fijarlo sin que se mueva, sin que se forme ningún callo óseo perióstico. Y lo mismo en esta imagen de la derecha. Fractura de tobillo, fractura articular. No queremos callo óseo en una articulación. ¿Qué estabilidad usamos? La estabilidad absoluta. Le dejo esta imagen que dice que el árbol es el hueso y las raíces son los tejidos blandos. Es decir, tan importante como el hueso es respetar los tejidos blandos. Gracias. Vamos a salir acá. Dame un segundo. ¿Cómo estamos con el tiempo? 5:30. Octa, ¿me escuchás? ¿Alguien que me escucha? Se escucha. Sí, se escucha bien, Martín. Díganme, por favor, si vamos muy rápido, si quieren que hagamos 2 segundos de preguntas, las hacemos, porque si no arrancamos con la clase de fractura de tobillo. Esta presentación que yo hice es más que nada para introducirnos en conceptos clave de la traumatología, en que no todo es lo mismo, en pensar ustedes cuando vean, si bien ustedes en las guardias médicas van a ver fracturas, van a inmovilizar fracturas, pero es importante que entiendan qué tipo de fractura, ante qué tipo de fractura nos enfrentamos. Una fractura en una articulación, una fractura en la mitad de un hueso, una fractura en donde sea, nosotros automáticamente empezamos a pensar qué es lo que necesita ese paciente. Así que si quieren, hacemos una rondita cortita de preguntas, los escucho. Si no, arrancamos con la clase de fractura de tobillo. Octa, vos manejás la batuta. Profe, yo quiero hacer una pregunta. Sí, ¿quién habla? Sí, Sofía soy. Hola, Sofía. No me queda claro lo del callo óseo. O sea, yo tenía entendido que siempre que hay una fractura y el hueso consolida, se forma el callo óseo. En el caso Sí. de la estabilidad absoluta de una articulación donde no queremos callo óseo, ¿cómo es que consolida? ¿O es macroscópico ese callo óseo y en este caso microscópico? O sea, eso no me queda claro. Claro, hay o sea, el callo óseo, es verdad, ante una fractura siempre se va a formar un callo óseo. El tema es que nosotros tenemos que redirigir ese modelo de curación. Un hueso va a pegar por un callo óseo o va a pegar por una neovascularización. En una diapositiva yo puse que cuando nosotros apretamos la fractura, en el medio de la fractura se empiezan a formar nuevos vasos, y esos nuevos vasos va a generar la consolidación directa, o sea, una consolidación desde adentro, a través de canales nuevos de Haber que van a formar la consolidación de la fractura sin un callo óseo perióstico. De eso se trata. Si nosotros la dejamos al libre albedrío, el hueso va a pegar con un callo óseo. El hueso naturalmente intenta pegar con un callo óseo. El tema es que nosotros tenemos que redirigir eso. Si tenemos una articulación y la dejamos así, con una férula, esa articulación se va a pegar, pero va a formar un callo óseo en una zona donde nosotros no la necesitamos. Vos imaginate que un callo óseo es un matete de hueso que pega a un hueso nuevo que se formó, pero que si se forma en una articulación, nosotros este movimiento no lo vamos a poder hacer nunca más. ¿Se entiende? Así en todas las articulaciones. Por eso, hay 2 formas en las que el hueso pega. Con callo óseo o con una nueva vascularización que se produce desde adentro del hueso. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias, se entiende perfecto. Bueno, perfecto. Eso. Por eso les mostré lo de la historia de la traumatología. Antes la dejaban inmovilizada y el hueso se pegaba. Claro que se pegaba. Y se pegaba, como dice Sofi, se pegaba con un callo óseo. El tema es que eso traía muchos problemas. Por eso hablé de las enfermedades de la fractura. O sea, la enfermedad de la fractura es dejarlo al hueso quieto para que se pegue, pero si lo dejamos mucho tiempo quieto, hay una alteración en la circulación, hay atrofia muscular, hay atrofia de la piel. No sé si alguno ha tenido alguna vez un yeso. Bueno, cuando se saca el yeso, tiene los músculos súper atrofiados, la piel recontra lastimada, y bueno,
Eso es lo que tratamos de evitarlo. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una consulta acerca de cómo nos damos cuenta cuándo es una fractura articular y cuándo es una fractura ósea. En el caso de que sea por diagnóstico por imagen, por una RX, por ejemplo, y estemos en un pueblo y no haya una sala de rayos, ¿cómo hacemos? Sí, fundamentalmente eso lo vamos a ir viendo a lo largo de las clases. En mi caso, por ejemplo, que vamos a hablar de fracturas de miembro inferior. No, pero está buenísima la pregunta. Muchas veces nosotros nos basamos en la clínica, pero la verdad es que con la clínica sola podemos tener un diagnóstico presuntivo. O sea, nosotros viene un paciente salvo que venga con el brazo colgando, nosotros nos damos cuenta que el hueso está roto. Pero muchas veces viene con un gran hematoma, con mucha inflamación, con mucho edema, y si no tenemos ninguna sala de rayos, tenemos que inmovilizar a ese paciente, inmovilizar porque la inmovilización es el método analgésico por excelencia que usamos los traumatólogos, y mandarlo a una placa de rayos X. Solamente con las imágenes complementarias nos vamos a dar cuenta dónde está fracturado el hueso, si está fracturado, si no, etc. Buenísimo, profe, gracias. Bueno, y hicieron dale. una consulta en los mensajes, dice que no le anda el micrófono, y qué pasa si hay ambas fracturas, qué es lo que hacemos. ¿Cómo? ¿Si hay qué? Si hay ambas fracturas, fractura articular y ósea, ¿qué es lo que se hace? Usamos los dos métodos. En la fractura articular vamos a usar estabilidad absoluta y en la fractura extraarticular vamos a usar estabilidad relativa. ¿Se entienden? Hacemos una combinación de métodos. Che, bueno, voy a pasar a la otra diapo, porque si no nos va a ganar el tiempo. Y vamos a hablar un poquito de fracturas de tobillo. Denme un segundo. A ver, a ver, a ver. Clases. Fractura de tobillo de pregrado. Bien. ¿Se ven las imágenes ahí? Sí, se ve. ¿Se ve? Sí, Bueno. Sí. Perfecto. Bueno, en esta primera entrega entonces vamos a hablar un poco de las fracturas de tobillo. La fractura de tobillo es una fractura muy frecuente que se ve en los servicios, en las guardias médicas, en las guardias traumatológicas, y muchas veces no se diagnostica correctamente. Entonces, los objetivos que tenemos en esta primera entrega es hablar de conceptos básicos de anatomía, una anatomía esquemática. La verdad es que si nos ponemos a hablar de anatomía ahora, podemos tener una clase de 2 o 3 horas y la verdad que no es el sentido de esta charla, sino hacer una orientación anatómica para que después puedan profundizar en su casa. Sí hablar de las clasificaciones, de la biomecánica de la lesión, del diagnóstico, del tratamiento, y de nuevos conceptos que tenemos que utilizar. Entonces, empezamos con la anatomía. Fíjense en la imagen de la izquierda, ¿sí? De la izquierda donde se ve un tobillo de frente, vemos que la tróclea astragalina, o sea, el cuerpo del astrágalo, está inserto en la mortaja tibio-peronea, ¿sí? Esta inserción de la mortaja tibio-peronea es un método de estabilidad inherente a su arquitectura. O sea, genera una gran estabilidad esta articulación. Además, vemos poderosos ligamentos que ayudan a esta estabilidad, como son la sindesmosis. Fíjense, la sindesmosis es el ligamento más importante del tobillo, que vamos a desarrollar en las siguientes diapositivas. Está compuesto por 4 ligamentos: la membrana interósea, el ligamento tibio-peroneo anterior, el ligamento tibio-peroneo posterior, el ligamento interóseo. Además también tenemos los ligamentos laterales del tobillo, que son los que más se lesionan cuando hay un esguince de tobillo, que son el ligamento peroneo calcáneo. Fíjense en la imagen de la derecha, el ligamento peroneo calcáneo que va desde la punta del peroneo hasta el calcáneo,
el peroneo astragalino anterior, que va del peroné hacia la parte anterior del astrágalo, y el peroneo astragalino posterior, que va hacia del peroné a la parte posterior del astrágalo, y también vemos la sindesmosis. En la imagen de abajo, que sería el tobillo del lado medial, vemos el ligamento deltoideo, que es un ligamento grande en forma de letra D, que tiene dos fascículos, un fascículo superficial y un fascículo un poco más profundo, que se insertan desde la tibia, recorre en forma de letra D al astrágalo, incluso llega hasta el escafoides del hueso, y en el fascículo más superficial, que también posee forma de letra D, y es un gran medio de estabilidad del tobillo. Y en esta imagen de arriba es una imagen, un dibujo, pero que es un corte tomográfico, ¿sí? Un corte axial, donde vemos una tibia, ¿sí? Y junto con el peroné. Fíjense cómo el peroné está inserto en una superficie cóncava, que es el lugar donde se debe encontrar, que es la escotadura peronea. Este lugar se llama escotadura peronea y quiero que lo tengan presente, que se acuerden, porque más adelante vamos a hablar un poquito de esta articulación. Unida por ¿quién? Por la sindesmosis. Ligamento tibio peroneo anterior, ligamento tibio peroneo posterior, ligamento interóseo y membrana interósea. Bueno, esto es a repasar, a profundizar, a estudiar. Hay un montón de videos de anatomía, hay un montón de libros que lo explican y lo desarrollan, digamos, tanto en la parte de osteología, la parte de miología, la parte de irrigación e inervación. Fíjense, la fractura de tobillo. Si entendimos en la charla anterior, entendemos que la fractura de tobillo, cuando pensamos en una fractura de tobillo, pensamos en una fractura articular. Si pensamos en una fractura articular, el método de resolución tiene que ser por estabilidad absoluta. ¿Sí? Una estabilidad absoluta. Nosotros en una fractura articular necesitamos reducir anatómicamente la fractura, tanto que parezca que nunca se fracturó. Necesitamos para eso fijarlo, hacer una fijación interna estable, y con eso vamos a permitir una movilidad precoz y una carga precoz. ¿Para qué? Para prevenir lo que George Perkins decía, prevenir la enfermedad de la fractura, para prevenir, ¿qué cosa? La insuficiencia circulatoria, para prevenir la atrofia muscular, para prevenir la atrofia de piel. Entonces, la fractura de tobillo, como todas las fracturas articulares, necesitan reducción anatómica. ¿Cómo hacemos la reducción anatómica? Con la estabilidad absoluta. Al margen de eso, ¿por qué es importante la reducción anatómica en la fractura del tobillo? Fíjense esto. Acortamientos mayores a 3 milímetros del peroné generan desplazamientos laterales del astragalo mayores a 2 milímetros. Eso disminuye un 42% en la superficie de contacto tibio-astragalino. O sea, nosotros pequeños acortamientos, pequeños desplazamientos del hueso hacen que 42% de lo que tiene que estar unido la tibia con el astragalo pierdan su superficie de contacto. Y la fractura de los malleolos posteriores, que ya vamos a verlo más adelante, con desplazamiento de 2 milímetros, generan una artrosis degenerativa precoz. Es decir, si nosotros no hacemos una reducción anatómica de una fractura del tobillo, vamos a contribuir a que se genere una artrosis degenerativa precoz. Eso es lo que hay que evitar en este tipo de fractura. Evitar que se generen artrosis, porque cuando se genera artrosis es muy difícil volver atrás, es muy invalidante para el paciente, es muy doloroso. Ustedes imagínense un paciente de 20 años con una fractura de tobillo mal resuelta, en pocos años va a tener una artrosis degenerativa que le va a impedir hacer su vida habitual, le va a impedir andar en bicicleta, jugar al fútbol, bailar, etcétera, etcétera. Entonces, entender estos conceptos nos ayuda a entender qué es lo que tenemos que prevenir, que hay que prevenir la artrosis. El diagnóstico, como bien charlábamos recién con una de las compañeras, el diagnóstico muchas veces es clínico, pero muchas veces el paciente llega con un gran edema, con un gran hematoma, y no entendemos si hay una fractura o si hay solamente una lesión ligamentaria. Entonces, es importante una radiología, par radiográfico. Radiografía de frente, radiografía de perfil, eso es el par radiográfico. La tomografía axial computada, hoy es el gold estándar.
digamos, los centros de tercer nivel deberían contar con tomografía axial computada. ¿Por qué con la tomografía axial computada? Porque con la tomografía axial computada no se nos escapa absolutamente nada. No se nos escapa, siempre hablando de hueso, ¿no? No se nos escapa, así sea mínima la fractura en el hueso, con la tomografía axial computada lo vamos a ir a encontrar. Y recuerden que si es una articulación, no queremos que se forme callo óseo en ninguna parte de esa articulación. La resonancia magnética también es un método muy eficaz que nos permite ver aparte del hueso, las lesiones en las partes blandas, las lesiones en los ligamentos, las lesiones de todo lo que circula alrededor de la articulación. Los parámetros radiográficos. Bueno, nosotros tenemos una radiografía, esto por ahí un poco tedioso, pero en una radiografía nosotros tenemos que, de tobillo, tenemos algunos ángulos que hay que conocerlos, hay que saberlos, no ahora en esta primera presentación, pero más adelante cuando ya ustedes empiecen a desarrollarse en su vida, cuando vean una placa en un zanco, en una guardia, en lo que tengan, tienen que saber apreciar algunos ángulos. Por ejemplo, el espacio claro tibio-peroneo, que es el espacio claro que se genera entre el punto A y el punto B, es un espacio claro que se genera entre el tibia y el peroné, tiene que ser menor a 6 milímetros. La superposición tibio-peronea, es decir, entre el punto C y el punto B, donde se superponen tanto la tibia como el peroné, tiene que ser mayor a 6 milímetros. Y el espacio claro medial, acá, el E y el F, el espacio claro que se genera entre la tibia y el astrágalo, tiene que ser no mayor a 2 milímetros, ¿sí? Eso lo van a ir ganando y se van a ir entrenando a medida que vayan mirando radiografías y radiografías y radiografías. Al principio cuesta, pero después es importante que a la larga se puedan aprender. Otro ángulo importante es el ángulo talocrural. Se traza una línea paralela en la superficie articular y otra línea que une la punta de la tibia con la puntita acá del peroné. Y ese ángulo tiene que ser un ángulo normal entre 75 y 87 grados. Fíjense, en una fractura de peroné, en una fractura acá arriba del peroné, cómo ese ángulo cambia. Si nosotros trazamos la punta del peroné con la punta de la tibia, tenemos un ángulo de 0. Entonces, claramente, eso hay que corregirlo, hay que devolverle la longitud del peroné, hay que operarlo justamente por eso. Y fíjense acá el espacio claro medial, el espacio que se genera entre la tibia y el astrágalo, es mucho mayor a 2 milímetros. También genera un problema importante, porque recuerden, desplazamientos mayores a 2 milímetros disminuyen la superficie de contacto entre la tibia y el astrágalo hasta en un 42%. Las clasificaciones, bueno, la clasificación más usada para las fracturas de tobillo es la clasificación de Danis-Weber. Danis-Weber, ¿qué es lo que hizo? Fue clasificar la fractura de tobillo según a su localización con la sindesmosis. Entonces, las fracturas tipo A se generan trazos que están por debajo de la sindesmosis, es decir, una fractura en la punta del peroné, ¿sí? Las fracturas de tipo B se generan trazos de fractura a nivel de la sindesmosis, ¿sí? Y las fracturas tipo C se generan, las fracturas tipo C se generan trazos por encima de la sindesmosis. Estos trazos vamos a ir viéndolo que son de acuerdo a la gravedad de la lesión. Una lesión de menor gravedad es la lesión de tipo A, una lesión que se genera debajo de la sindesmosis sin dañar este ligamento tan importante. En cambio, las fracturas de tipo B significa que la energía arranca de abajo, sube, rompe la sindesmosis y descarga fracturando un hueso, ya sea a nivel de la sindesmosis en una fractura transindesmal o por encima de la sindesmosis en una fractura suprasindesmal, ¿sí? Entonces, esta fractura que vemos acá es una fractura de alta energía, una fractura suprasindesmal que se genera por encima de la sindesmosis. Fíjense, las fracturas tipo A, como vemos acá en el esquemita de arriba, una fractura de media energía, ¿sí? Que genera, o sea, que arranca la energía en el lado lateral, fracasa la tensión del complejo lateral, hay un varo brusco, una rotación externa, ¿sí? Rompe el peroné, muchas veces sin afectar la sindesmosis. En realidad no afecta la sindesmosis. Este es el mecanismo de producción.
¿sí? Cuando uno se dobla el tobillo y piensa que a veces es solamente un esguince, hay que descartar que sea una fractura. O sea, el esguince nunca va a ser un diagnóstico por sí solo, sino un diagnóstico por descarte. Este movimiento, ¿sí?, es el que genera la fractura tipo A, una fractura por debajo de la sindesmosis. La fractura tipo A puede ser, tenemos varios subtipos. La tipo A1 puede ser una fractura aislada, solamente del peroné debajo de la sindesmosis. La fractura tipo A2, una fractura también del malleolo interno y del peroné por debajo de la sindesmosis. Y la fractura tipo 3, A3, es una fractura del malleolo posteromedial, o sea, está en la tibia, pero atrás, sin afectar, lejos de la sindesmosis. Dentro de la fractura de tobillo, la fractura tipo A, o sea, la infrasindesmal, es la única posible de tratamiento quirúrgico, o sea que muchas veces con una correcta inmovilización o una férula o algo puede llegar a pegar, pero bueno, recordemos que la inmovilización prolongada traía el problemita de la enfermedad de las fracturas. Fíjense, la fractura tipo B ya es una fractura de mayor energía, ¿sí?, que se genera a nivel de la sindesmosis. Muchas veces rompe este ligamento, otras veces no, pero se genera a nivel de la sindesmosis. Es decir, y la diferencia, gran diferencia que hay con las fracturas tipo A, es que mientras que las fracturas tipo A arrancaban del lado lateral, en las fracturas tipo B y tipo C, el problema arranca en el complejo medial. Hay un valgo forzado y una rotación externa. Fíjense, este es el movimiento típico, es decir, es una fractura de mayor energía que arranca en el complejo medial, se dirige hacia el peroné y rompe el peroné justo a nivel de su inserción en la sindesmosis. La fractura tipo C es una fractura por encima de la sindesmosis y una fractura de alta energía. También arranca en el lado medial. Arranca en el lado medial, sigue rompiendo la sindesmosis, rompe la membrana interósea y descarga su energía por encima de la sindesmosis. Una fractura de alta energía. También puede subdividirse en C1, C2 y C3. C1 es una fractura simple, siempre por encima de la sindesmosis. C2 es una fractura un poco más compleja. Y la C3 es una fractura de mucho mayor energía que descarga casi a nivel de la rodilla en el peroné. Se llama fractura Meissonier y es una fractura sumamente que a veces nos pasa porque pedimos solamente una radiografía de frente y perfil de tobillo y no una radiografía de toda la pierna. Esta fractura es una fractura de alta energía que rompió todos los ligamentos, digamos, descargó, empezó el lado medial, rompe la sindesmosis, sigue rompiendo el ligamento interóseo, la membrana interósea, y descarga arriba. ¿Sí? Hay que tenerla presente siempre. La clasificación AO es una clasificación alfanumérica que la usamos mucho en el servicio de traumatología. Es una clasificación, las nombro solamente para que sepan, es una clasificación que lo que hace es utilizar números, ¿sí? A cada hueso le pone un número para que el lenguaje sea universal. Por ejemplo, en el húmero es el fragmento número 1, el antebrazo es el fragmento número 2, el fémur es el fragmento número 3, la pierna es el fragmento número 4. Y a la vez lo va subdividiendo en 1, en 2, en 3 o en 4 según la región en la que se encuentra. Por ejemplo, en el tobillo es un hueso de la pierna, entonces le divide en 4-1, 4-2, 4-3, 4-4 sería el tobillo. 4-1 está en la rodilla, 4-2 está en la mitad de la tibia, 4-3 está en el pilón tibial, 44 está en el tobillo. Bueno, es solamente una clasificación mundial y está bueno que la conozcan, no hace falta que se la aprendan porque tiene un montón de subdivisiones. La clasificación de Lauchi-Hansen es una clasificación que explica la patomecánica de la fractura. Es una clasificación en desuso, pero que está bueno que la conozcan, y para que la conozcan les muestro esta diapositiva para que entiendan de qué hablamos cuando hablamos de pronación y de supinación. Pronación es cuando el tobillo y el talón tienden hacia el centro.
queda el quinto dedo levantado. Si ustedes lo hacen en la casa, practiquen en pronación, es cuando el tobillo y el talón tienden a ir hacia el centro y el dedito chico, el quinto dedo, hacia arriba. En cambio, supinación es cuando el tobillo y el talón tienden a ir hacia afuera y el que queda levantado es el primer dedo, el dedo gordo. Entonces tenemos pronación y supinación. Si ustedes recuerdan, en las fracturas de tipo B, en la fractura de tipo A, el problema estaba con un mecanismo de supinación. En cambio, a medida que íbamos avanzando en las B y en las C, las fracturas arrancaban con un mecanismo de pronación, ¿sí? Y a ambos le agregamos rotación externa y así, bueno, aumentaba el nivel de energía de la fractura. Es así que la Oye-Hansen clasifica en varios, hace una clasificación patomecánica. En el estadio 1 tenemos, fíjense, supinación y rotación externa. En el estadio 2, supinación y abducción, es decir, toda la pierna se fue hacia afuera. En el estadio 3 tenemos pronación y rotación externa, y en el estadio 4 tenemos pronación y abducción. ¿Sí? Es lo mismo que decir, acá en Dannis-Weber sería una fractura tipo 1, en Dannis-Weber sería fractura tipo 2, en Dannis-Weber sería fractura tipo 3. Pero bueno, la Oye-Hansen hace esta clasificación patomecánica, es simplemente para que la conozcan. Las fracturas del malleolo medial aislada, aunque no esté desplazada, es importante fijarla. Primero porque es una articulación, ya dijimos que acá no queremos callo óseo. Pero segundo, es importante fijarlo porque por más que no esté fracturado el peroné, por más que sea una fractura simple, aislada, que sea una fractura chiquitita, no pasa nada, acá se interponen fibras del ligamento deltoideo o partes blandas e impide que se pegue este hueso, generando altas tasas de sobreartrosis. Entonces, para que sepan, a modo esquemático, no son fracturas tan simples como se piensan. Es importante fijarlas porque adentro de la fractura se meten partecitas del ligamento deltoideo, partecitas de partes blandas que impiden su correcta consolidación. Y bueno, tanto que hablamos de la sinesmosis, también los invito a agarrar los libros de anatomía y estudiarla porque es un complejo ligamentario, una verdadera articulación tibio-peronea que une los extremos inferiores de los dos huesos de la pierna. Posee 4 ligamentos, como dijimos, que de arriba hacia abajo es la membrana interósea, el ligamento tibio-peroneo anterior, el ligamento interóseo, y fíjense acá en la imagen de la derecha, el ligamento tibio-peroneo posterior. Fíjense el ligamento tibio-peroneo posterior, cómo va su inserción, va desde el peroné hacia el malleolo posterior de la tibia. Quiero que recuerden esto porque más adelante vamos a hablar de algunos conceptos nuevos que fueron apareciendo y están en íntima relación con esto, ¿sí? Con la inserción de la sinesmosis en la cara posterior de la tibia. La sinesmosis aumenta los movimientos de rotación y traslación del tobillo, proporciona al tobillo una integridad estructural frente a las fuerzas de rotación externa, y la apertura de 1 milímetro de la sinesmosis provoca disminución del área de contacto entre la tibia y el astragalo hasta el 42%. Voy a parecer redundante, pero es importante esto. Apertura de 1 milímetro de la sinesmosis genera graves problemas, genera artrosis temprana, y eso es lo que nosotros tenemos que tratar de evitar. Fíjense, las fracturas de malleolo posterior de la tibia, antes nosotros pensamos que una fractura de tobillo era simplemente una fractura de peroné o una fractura de acá del malleolo medial. Tanto así que la clasificación de Dannis-Weber, que es la que más se usa, se trata solamente del peroné y del malleolo tibial en su relación con la sinesmosis. Poco se hablaba de la fractura del malleolo posterior. Pero hago hincapié en esto. El malleolo posterior nunca se pensó tanto como se está pensando en los tiempos de ahora. ¿Por qué? ¿Por qué se piensa tanto ahora en el malleolo posterior? Porque en el malleolo posterior está inserto un ligamento de la sinesmosis, y es importante que la sinesmosis quede correctamente reducida. Fíjense, la reducción del malleolo posterior restaura
la incisura peronea facilita la reducción del peroné distal. Recuerden en la primera diapositiva que vimos. A ver si podemos llegar. No estamos muy lejos. La incisura peronea. Estamos en la, bien, fíjense, la incisura peronea es esta concavidad de la tibia, ¿sí? El maleolo posterior es esto. Si nosotros dejamos sin reducir el maleolo posterior, vamos a alterar la reducción de la incisura peronea y es el lugar donde se aloja correctamente el peroné junto con la sinesmosis. Entonces, eso se empezó a tener en cuenta hace muy poco tiempo. Es algo que antes no se tenía en cuenta. Se pensaba que arreglando el peroné o arreglando el maleolo medial, se podía arreglar solito el maleolo posterior. Segundo. Repasamos los de Hansen, repasamos sinesmosis. Bueno, un escalón articular que queda acá atrás sin repararlo, mayor o igual a 2 milímetros, predice malos resultados. De vuelta, ¿quién tenemos acá? La artrosis postraumática temprana, independientemente del tamaño de ese fragmento. El tamaño no importa. Lo que importa en el maleolo posterior es que justo en el maleolo posterior se inserta el ligamento más fuerte de la sinesmosis. Una inadecuada reducción en el maleolo posterior resulta de inadecuada reducción en la sinesmosis, y el ligamento tibio peroneo posterior proporciona el 70% de la fuerza de toda la sinesmosis. O sea, es el ligamento más fuerte que si nosotros no fijamos, lo dejamos libre. Y si dejamos libre ese ligamento, al no fijar el maleolo posterior, le restamos 70% de la fuerza a un ligamento que proporciona una estabilidad tremenda al tobillo. En las fracturas complejas, aparte, en las fracturas complejas de tobillo, el maleolo posterior por eso es el fragmento de referencia, es decir, el fragmento que primero tenemos que resolver. Resolvemos el maleolo posterior y resolvemos el 70% de la fuerza de este ligamento que es tan importante. Para esto, Bartonisek y Rammel, Stefan Rammel es un médico, un traumatólogo alemán contemporáneo, un médico joven, que nos ayudó a pensar esta fractura de otra manera, ¿sí? Vieron en un estudio de 145 pacientes que no fijaban en el maleolo posterior y en los 145%, en el 98%, terminaron en artrosis temprana, en pacientes jóvenes con artrosis temprana. Entonces, elaboró esta clasificación, que es la clasificación de Bartonisek y Rammel, que es una clasificación tomográfica. Usaron tomografía, no usaron radiología simple. Fíjense en este corte axial, cuando vemos la tibia del peroné visto desde arriba, o sea, hacemos de cuenta que cortamos a la mitad y lo miramos desde arriba, vemos que en la Rammel tipo 1 es un fragmento extraincisural, o sea, un fragmento, hay una fractura del maleolo posterior, pero que no tiene nada que ver con la incisura peronea, es decir, no tiene nada que ver en el lugar donde se aloja el peroné junto con la sinesmosis. Es la única que es pasible de un tratamiento, o sea, de no abordarlo, ¿sí? De reparar el peroné, reparar el maleolo medial, pero sin tocar este maleolo posterior. Pero fíjense lo que pasa en las tipo 2, en la tipo 3 y en la tipo 4. En la tipo 2 hay una fractura chiquita, muchos dirán, pero del maleolo posterior chiquita, pero que afecta a la incisura peronea, o sea, rompe el lugar donde se aloja el peroné con su sinesmosis. Entonces, si acá se inserta el ligamento tibio peroneo posterior, al no fijar este fragmento estamos dejando libre el ligamento más fuerte y más importante de la sinesmosis. En la Rammel tipo 3 tenemos un fragmento, un doble contorno, o sea, tenemos una fractura tanto del lado medial como del lado lateral, siempre pensando por atrás. Fíjense el gran escalón que genera en la incisura peronea. Esto, aparte de dejar libre la sinesmosis, estamos dejando un escalón articular tremendo que además además de tratar de restituir el ligamento, tenemos que restituir su anatomía. Porque si no restituimos su anatomía, vamos a tener un callo óseo, y vamos a tener un callo óseo en un lugar donde no queremos callo óseo. Y en la Rammel tipo 4, fíjense, vemos un gran fragmento triangular que parte a la mitad
el malleolo posterior, que está casi que enteramente la incisura peronea afectada. Este nuevo concepto tomográfico, y por eso yo les decía que la tomografía hoy es el gol estándar para la fractura de tobillo. ¿Por qué el gol estándar? Porque nos permite tener un nuevo concepto en las fracturas de tobillo. Esas fracturas que antes veíamos una radiografía de frente y perfil y decíamos, listo, una fracturita de tobillo, vamos a fijar el peroné y listo. Junto con Ramel, Bartonisek, el estudio tomográfico lo que nos permite entender un nuevo concepto, la forma de mirar el tobillo. Una mirada 360. ¿Qué significa una mirada 360? Mirarlo de arriba como una torta y evaluar toda su superficie, ¿sí? La mirada 360 nos hace ver las fracturas del malleolo posterior, que están acá indicadas con la letra A, ¿sí? La primera es el fragmento posterolateral, que está en relación con el peroné. La segunda A es el fragmento posteromedial. La B es el fragmento de la tibia medial, el malleolo medial de la tibia. La C es el peroné, y la D son los fragmentos de Chaput y Wastafe, que más adelante vamos a incorporarlo en nuevas charlas. Pero bueno, la tomografía del gol estándar porque nos permite una mirada 360, ¿sí? El complejo peroné tibia sinesmosis en su totalidad. Nos ayuda a planificar los abordajes, nos ayuda a tratar de llegar a una cirugía mucho más resolutiva para obtener mejores resultados. Bueno, decimos que la tomografía es imprescindible, una clasificación tomográfica, y nos ayuda a entender a la fractura del tobillo como un todo y no como fragmentos independientes, ¿sí? El objetivo, evitar la artrosis temprana. Fíjense, como tenemos acá una fractura cuatrimalleolar. ¿Por qué cuatrimalleolar? Porque está roto el malleolo posterior, está roto el malleolo medial, está roto el malleolo lateral, que es el peroné, y también está rota la tibia del peroné del lado anterior, que son los fragmentos de Chaput y Wastafe. Son fracturas complejas de tobillo que con una radiografía simple nos quedamos cortísimos y las subdiagnosticamos, y si subdiagnosticamos una fractura compleja de tobillo, terminamos en una artrosis temprana, ¿sí? Fíjense, este paciente, tenemos una radiografía de frente de tobillo, ¿sí? Con fracturas del malleolo medial, fracturas del peroné, fracturas, o sea, no podemos identificar todas las fracturas porque es una secuela de una fractura maltratada en el tobillo. Fíjense cómo llega a la guardia. Esto es lo que nosotros tenemos que tratar de evitar. Acá llegamos tarde, llegamos tardísimo, ¿sí? Este paciente, quién sabe cuántos años estuvo así, piensan cómo pasó su vida con esta secuela de una fractura de tobillo, que insisto, se entendió mal esa fractura de tobillo, se trató mal, se pensó que con un callo óseo iba a andar bien, y termina en esto. Fíjense cómo caminaba este hombre, un hombre joven que caminaba prácticamente apoyando la punta del peroné. Esto es lo que nosotros tenemos que tratar de evitar. Por eso tenemos que tratar de entender a la fractura de tobillo o al tobillo como un complejo tibio, peroné, sinesmosis, partes blandas, etcétera, etcétera. Y profe, una pregunta. Sí, sí. En este caso, ¿qué se le haría? Este caso es una complicación, sí, hay cosas para hacer. Dependemos un montón de qué calidad de hueso nos vamos a encontrar. En algunos lugares este paciente indefectiblemente termina en una prótesis de tobillo o en una artrodesis de tobillo. La artrodesis de tobillo es sacar todas las articulaciones y fijar los huesos. La artrodesis de tobillo va a hacer que este paciente nunca más pueda tener el movimiento de flexo-extensión del tobillo. O sea, le van a quedar las dos patas de palo, pero va a dejar de pisar así. Vamos a lograr una correcta alineación. Pero bueno, no importa qué es lo que vamos a hacer, lo que importa es no llegar a esto. Esto es gravísimo. Y esto pasa en todas las articulaciones si nosotros no entendemos qué tipo de estabilidad necesitamos, en qué momento la necesitamos y por qué nosotros decimos no callo en una fractura articular, estabilidad relativa, estabilidad absoluta. Joya, profe. Conclusiones. La fractura de tobillo
son fracturas muy frecuentes de media y alta energía. La reducción de la sinesmosis es fundamental. Lograr incorporar la mirada 360 nos ayudará a entender y planificar la cirugía y por ende mejorarán ampliamente los resultados. El uso de la tomografía es fundamental para diagnosticar, estadificar y planificar una cirugía. Es importante la reducción, la relación y la estabilidad con la articulación tibio-peronea distal. Restablecer la escotadura peronea, fundamental. Con todo esto, si entendimos todo esto, vamos a evitar probablemente una artrosis temprana. Y el conocimiento de la anatomía resulta clave para comprender todo lo antes dicho. Entonces, yo lo invito a que repasemos juntos anatomía y cuando nos encontremos en los encuentros presenciales podamos charlar tanto de la anatomía, de la estabilidad relativa, de empezar a pensar las fracturas de esta manera. Esta es la bibliografía que usamos y este es mi querido hospital provincial en el lugar donde me formé. Uy, se me salió. Bueno, muchas gracias. Doctor, le hago una pregunta. Sí. O sea que hoy en día, digamos, si tenemos disponible una tomografía, no está mal pedirla si pedimos primero una radiografía y sospechamos una fractura. Si vos pedís una tomografía en una fractura articular, es todo lo que está bien, digamos. Ese paciente va a llegar con un estudio tomográfico. Si vos sospechás una fractura articular, sea del tobillo, sea la muñeca, sea el codo, sea la rodilla, sea la cadera, ni hablar de la columna. Si vos pedís una tomografía, no solamente está bárbaro, sino que le va a servir muchísimo al especialista que lo vaya a tratar a ese paciente. Lamentablemente, no en todos los sectores, en todos los servicios tenemos tomografía, pero bueno, estos son los conceptos que hay que tratar de incorporar. Fracturas articulares. Una pregunta más. Sí. En todo caso, sospechamos esto, ¿no? Antes de pedir una radiografía, puedo pedir directamente una tomografía, ¿no? Si la tenés, sí. Si la tengo, sí. No pido directamente, digamos, la radiografía, ni la descarto ya de por sí sola. Sí, o sea, voy derecho a la tomografía, eso es lo que voy. Sí, obvio, pero el problema es que muchas veces nosotros nos recibimos y vamos a laburar a pequeñas comunas que no tienen, digamos, tomografía, tenemos radiología. Pero bueno, si justo estamos en un lugar de tercer nivel y que tenemos el estudio tomográfico a mano, sería lo ideal en todas las fracturas articulares, en todas las fracturas articulares. Si tenemos sospecha de una fractura en medio de fisaria, o sea, en la mitad de un hueso, con una radiología, con una placa radiográfica nos alcanza. Perfecto, gracias. Pero bueno, acá les dejo mi mail por cualquier pregunta que necesiten, por si quieren desarrollar nuevos temas, si les interesa, qué sé yo, podemos charlarlo directamente con Octavio, con Cami, con los chicos del centro estudiante, para profundizar en otros temas. Encantado y nada. Profe, sí. Yo tengo una pregunta. Para, por ejemplo, el examen, una bibliografía recomendable, ¿hace falta estudiar de un libro o solamente de los PowerPoint que usted está mandando? A ver, allá, repetime porque justo se me cortó. Repetime la pregunta. A respecto de la bibliografía para estudiar, ¿hace falta estudiar de un libro, guía, de traumatología o solamente de los materiales que está dando ya está? Mira, yo recomiendo siempre en traumatología el Ramos Vertis, ¿sí? Un libro básico, pero la verdad que muy completo, el Martínez Delgado, son libros muy básicos, pero son muy completos al mismo tiempo. Entonces, el Silverman, ¿está bien? Silverman. Sí, también. O sea, el Silverman yo lo usé poco, siempre preferí el Ramos Vertis. El Ramos Vertis es un poquito más complejo que el Silverman y nos ayuda a entender porque lo vas contando como un cuentito. Claro. Profe, ¿podría compartirnos el Power? Sí, se los paso, creo que ya lo tienen en la Cami o creo que Octavio. Pero sí, yo se los paso a ellos y ellos lo comparten, ningún problema. De todas formas, el Power es una herramienta esquemática, digamos. Es para entender y para que nosotros podamos ir a desarrollar
mejores de distintos conceptos. Pero sí, no hay problema en compartirlo. Insisto, si ustedes tienen ganas de desarrollar con más puntualidad algún tema en particular, nos organizamos, le dicen a los chicos del centro de estudiantes y yo encantado preparo alguna clase y lo charlamos, lo discutimos, hacemos pequeños grupos, no hay ningún problema con eso. Profe, yo tengo una consulta. Sí. Entonces, a modo general, el tratamiento de esta fractura de tobillo va a ser quirúrgico porque necesitan la reducción absoluta. Exactamente, exactamente, eso, es así. Muy raras excepciones el tratamiento, por ejemplo, ortopédico, podríamos decir. Sí, las únicas pasibles de tratamiento ortopédico a riesgo de generar lo que decíamos de enfermedad de la fractura serían las tipo A, digamos, las Weber A, ¿te acordás? Las que están debajo de la sindesmosis, que solamente lesionan la puntita del peroné, esas podían ser pasibles de tratamiento ortopédico, digamos, de no requerir cirugía. Profe, yo tengo otra pregunta. Sí. A respecto del esguince de tobillo, ¿cuál sería el tratamiento? ¿Solamente reposo, inmovilización? Lo primero que tenemos que pensar en el esguince de tobillo es que no es un diagnóstico en sí. El esguince de tobillo es una patología que lo vamos a hacer por descarte, digamos. Nosotros cuando pensamos en un esguince de tobillo tenemos que hacerle la radiografía porque tenemos que descartar las fracturas, tenemos que descartar que el esguince cuando se estira un ligamento, tenemos que descartar que no se haya roto ese ligamento. O sea, nosotros hablamos de esguince para empezar a pensar en diagnósticos diferenciales. Claro. No como una fractura en sí, es un diagnóstico en sí. No como un diagnóstico en sí, exactamente. Claro. Contestando tu pregunta, los esguinces de tobillo muchas veces se tratan de manera ortopédica, es decir, con reposo vuelve a la normalidad en un tiempo determinado. El problema es cuando nos comemos, que es un esguince, y en realidad se cortó un ligamento. Ahí estamos en un problema. Por eso, esguince, nosotros tenemos que pensar, pero como un diagnóstico diferencial, e ir a buscar todas las otras patologías. Claro. Bueno, gracias, profe. Por eso, jugando al fútbol, por ahí los chicos se doblan el tobillo, le genera un hematoma gigante, y nosotros pensamos, listo, no, si pudo caminar, que esto, que lo otro, no se habrá roto el hueso, habrá sido un esguince, y lo dejamos. Si ese esguince fue un poco más que un esguince, vamos a tener serios problemas a la edad, porque el esguince mal curado o no tratado o subdiagnosticado genera mucha recurrencia. Creo que hay una técnica que dice, ¿no? Descanso, hielo, el C sería compresión y E elevación del miembro. Eso es buenísimo. Eso es buenísimo. Está bien, el problema es que tenemos que diagnosticar, tenemos que ir a pensar qué es lo que puede pasar, si eso es solamente un esguince o si hay una ruptura de algún ligamento, una fractura pequeña, sí. O que se haya roto la sindesmosis. Se rompió la sindesmosis y estamos al horno. Ajá. Hay que descartar una fractura, sí o sí. Hay que descartar algo peor, ni hablar. No, yo tengo dos consultas. ¿Sí? ¿Se escucha bien? Sí. En el tema de fractura de tobillo, con esto que usted dijo de la fractura del maleolo posterior, ¿siempre vamos a sospecharla? ¿O de acuerdo al mecanismo que se produjo? ¿O tenemos algún tipo de parámetro para no sospecharla? Voy a acordarte una cosa. En la clasificación de Weber, cuando nosotros dijimos que la Weber era A cuando era debajo de la sindesmosis, B cuando está a nivel de la sindesmosis y C cuando está por encima de la sindesmosis, vos acordate que las tipo B y tipo C arrancan con un mecanismo de pronación. O sea, el problema arranca en la tibia. De la tibia al peroné puede romper todo lo que esté a su alcance. Puede romper el maleolo medial, puede romper el maleolo posterior, rompe la sindesmosis y descarga por último en el peroné. O sea, vos tenés que pensar que el problema arranca en el maleolo medial. O sea, el problema arrancó porque falló todo el complejo que arranca en la tibia. Entonces, por eso hay que pensar en el maleolo posterior. ¿Me explico? Sí, clarísimo, perfecto. Y la otra era el tema de los tiempos de formación de callos, que también va de la mano con el tiempo de inmovilización. Sí. ¿Cuánto es? Siempre va a depender, yo leí que es la condición del hueso, un montón de cosas. Sí, un montón de cosas, pero entre 30 y 40 días estamos. El problema, ya te vuelvo a repetir,
el callo se forma siempre. El problema es lo que genera la inmovilización prolongada, la insuficiencia circulatoria, la atrofia de todos los músculos, la atrofia de la piel. Tenemos que tener presente siempre eso cuando decidimos optar por una inmovilización. Perfecto, gracias. Che, bueno, dejé mi mail y dejé el Instagram por si tienen alguna consulta. Yo ahora me tengo que ir a laburar, pero todas las consultas que tengan, no se la guarden, compártanla, porque al compartir las dudas y al compartir las cosas que por ahí no entendieron, ayuda un montón a los profes y a todas las personas que intentamos compartir los conceptos, los nuevos conocimientos para que podamos explicar y desarrollar un poquito mejor. Así que todas las preguntas que tengan serán más que aceptadas y más que bienvenidas. Vale, muchas gracias, profe, por la disponibilidad. Y bueno, ni hablar que a medida que vayamos avanzando, podemos ir organizando algunos talleres prácticos, algunas visitas a los hospitales. Siempre que podamos organizarnos, sería una buena opción, una buena idea. Sí, es buenísimo. Bueno, Me vale. encantó. Bueno, Excelente. le agradezco mucho por dejarme compartir la charla y bueno, agradezco de vuelta a Octavio y a Cami que se pusieron la cinta de capitán en esta parte de la traumatología que estamos teniendo problemas con el cursado sobre todo. Así que bueno, nos vemos el martes que viene. El martes que viene vamos a tratar de desarrollar un poquito de síndrome compartimentales, de pie diabético. Vamos a hacer un popurrí de temas que estaría bueno que lo tengan. Así que el martes que viene, a las 5 de la tarde, nos volvemos a encontrar. Perfecto, profe, gracias. Muchas Muchas gracias. gracias. Chao, profe. Vale, gracias. Chao, gente. Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias. Chao.